La ciudad seguía su ritmo frenético. La gente corría de un lado a otro, concentrada en sus propias rutinas, ignorando todo lo que les rodeaba. Pero, en medio de ese mar de indiferencia, una mirada atenta vio algo que nadie más notó. Sobre el suelo frío y húmedo, una señora caída intentaba levantarse. Pero ¿por qué nadie la ayudaba? Lo que parecía un día cualquiera estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían una vida para siempre. Y lo más impresionante, el protagonista de esa historia no tenía idea de lo que estaba por pasar, pero antes de revelar lo que realmente pasó, necesito saber de ti. Si estuvieras pasando por esa calle en ese momento, ¿te habrías detenido a ayudar? ¿O habría hecho como la mayoría y simplemente habría seguido adelante? La verdad es que pequeños gestos pueden cambiar vidas. Y esta historia lo demuestra de la forma más sorprendente posible. Entonces, si crees que todavía hay gente buena en el mundo, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Aquí contamos historias conmovedoras e inspiradoras que te harán reflexionar sobre la vida, la empatía y el poder de la bondad. No te lo pierdas. La vida en las calles era dura. Eduardo ya se había acostumbrado a las miradas de desprecio, a la avalancha de gente que pasaba sin percatarse de su existencia. Para la mayoría, no era más que una sombra en la ciudad, un rostro olvidado en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Pero para él, cada amanecer era un desafío. Las madrugadas eran las peores. El suelo frío castigaba sus huesos, y el viento cortante parecía cortar su ropa gastada y sucia como navajas invisibles. Dormía contra la pared de un edificio abandonado, acurrucado, intentando robar algo de calor a su propio cuerpo. A menudo me despertaba con dolor en todo el cuerpo, sintiendo mis articulaciones rígidas debido a la posición incómoda, pero no había otra opción. Su hogar era cualquier callejón o acera que ofreciera un mínimo de refugio. Se levantó temprano, no porque quisiera, sino porque la ciudad amaneció antes que él. El ruido de los coches, las bocinas y los pasos apresurados era su despertador diario. El olor a pan recién hecho de las panaderías cercanas llenó sus fosas nasales, recordándole un hambre que nunca desaparecía. Su estómago gruñía con fuerza, y su primer pensamiento era siempre el mismo: ¿dónde conseguiría algo de comer hoy? Ya conocía los mejores lugares para buscar restos de comida. Rebusqué entre los botes de basura buscando algo que todavía fuera comestible. A veces, si tenía suerte, encontraba fruta magullada en los mercados, o un trozo de pan duro tirado, pero la mayoría de las veces solo encontré envases vacíos y no son aptos para el consumo. Le dolía el estómago, pero lo ignoró. Era así todos los días. Incluso en la pobreza, Eduardo llevaba algo que la calle no podía quitarle: dignidad y buen corazón. A diferencia de muchos que se dieron a la desesperación, él todavía sonreía y agradecía cuando recibía ayuda. Ya conocía algunos rostros generosos que, de vez en cuando, le regalaban una moneda o un plato de comida. Pero la mayoría de las veces, lo que más dolía era la indiferencia de la gente. Cuando ella comía algo, él nunca se lo guardaba para sí. Siempre compartió lo poco que tenía con otras personas sin hogar, especialmente los mayores, aquellos que tenían incluso menos fuerzas que él para afrontar la batalla diaria por la supervivencia. Sabía que la calle era cruel con todos, pero con los más frágiles era despiadada. Eduardo vivió sin esperar nada de la vida. Sueños, ya los había abandonado hace mucho tiempo. Esperanza, de vez en cuando, aparecía en pequeñas dosis cuando alguien le lanzaba una mirada de compasión, pero en el fondo ya había aceptado su destino, un destino que, según él, nunca cambiaría. Esa mañana sintió que el día no sería diferente. Su estómago gruñó, le dolían los pies y la ciudad continuó su fluir indiferente. Se puso de pie, estirándose lentamente y frotándose los ojos cansados. Observó a la gente corriendo de un lado a otro, cada uno inmerso en su propio mundo, como si fuera invisible. Pero ese día algo diferente estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Simplemente no lo sabía todavía. Eduardo se levantó del rincón donde dormía, estirándose lentamente, sintiendo su cuerpo aún dolorido por una mala noche de sueño. Se pasó las manos por el rostro sucio, tratando de sacudirse el cansancio que parecía ser parte de su existencia. Miró a su alrededor, viendo cómo la ciudad cobraba vida con el sol que ya comenzaba a iluminar los altos edificios.
Las idas y venidas de la gente eran siempre las mismas. Hombres trajeados ajetreados, mujeres revisando el móvil mientras caminan, jóvenes con auriculares inmersos en sus propios mundos, todos con un destino, todos con algo importante que hacer, todos, menos él. Eduardo suspiró, sintiendo el hambre apoderarse de su estómago. Estaba a punto de continuar con su rutina de conseguir comida cuando sucedió algo inesperado. Al otro lado de la calle, una señora caminaba lentamente por la acera. Su ropa era elegante pero discreta. Su cabello gris estaba pulcramente peinado y sostenía con fuerza una pequeña bolsa. A pesar de su apariencia frágil, sus pasos fueron decididos. Sin embargo, de repente, el sonido de un tropiezo resonó en medio de la acera abarrotada. La anciana perdió el equilibrio, le temblaron las piernas y, antes de que pudiera agarrarse a nada, cayó pesadamente al suelo. El impacto fue fuerte. Su bolso se deslizó y un gemido de dolor escapó de sus labios. Lo que pasó después fue aún más impactante para Eduardo. Nadie se detuvo para ayudarla. La gente simplemente se desviaba del camino, lanzando miradas, pero sin mostrar ninguna intención de prestar ayuda. Algunos fruncieron el ceño, tal vez preguntándose si debían hacer algo, pero continuaron caminando como si nada hubiera pasado. Eduardo quedó paralizado por un momento. ¿Cómo podían simplemente ignorar a una señora tirada en medio de la calle? ¿Estaban demasiado ocupados para ofrecer ayuda? ¿O a ellos, en el fondo, simplemente no les importaba? Su corazón se aceleró. Necesitaba hacer algo. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo cruzó apresuradamente la calle. Sus pies descalzos apenas sentían el asfalto caliente bajo el sol de la mañana. Su único pensamiento era llegar hasta ella antes de que sucediera algo peor. Se arrodilló junto a la anciana, que intentaba levantarse por sí sola, pero claramente tenía dificultades. Su rostro estaba tenso, el dolor era evidente en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo extendiendo la mano. La anciana lo miró. Por un breve momento pareció sorprendida, como si no esperara que él, un hombre sin nada, fuera la única persona a quien le importara. Eduardo se dio cuenta de que su apariencia podía asustarla. Tenía la ropa sucia y el rostro marcado por el polvo y el tiempo. Él vaciló, temiendo que ella lo alejara, que pensara que quería algo a cambio, pero en lugar de eso, ella tomó su mano. Sus frágiles dedos agarraron los de él con fuerza, y con su ayuda, logró ponerse de pie. Eduardo la sostuvo con cuidado, asegurándose de que no volviera a caer. «¿Puedes pararte? Si lo necesitas, puedo llevarte a un banco cercano», dijo, señalando un pequeño banco en la acera. La anciana asintió y respiró hondo. Sus ojos seguían fijos en él, como tratando de entender quién era ese hombre que, a diferencia de tantos otros, no la ignoraba. Ella aún no lo sabía, pero ese gesto lo cambiaría todo. Y Eduardo, mucho menos. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Eduardo apretó con fuerza la mano de la dama, sintiendo su fragilidad pero también su fuerza. Era extraño. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, con indiferencia, como si ese momento no significara nada. Pero para él, ese momento tuvo un peso que todavía no podía entender. Y ahora quiero saber de ti. Si hubieras estado ahí en ese preciso momento, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías sido como Eduardo extendiendo la mano sin dudarlo? ¿O simplemente lo habrías mirado y seguido tu camino, como hacía la mayoría de la gente? Comenta abajo. Quiero saber tu honesta opinión. ¿Crees que la gente todavía se preocupa por los demás? ¿O el mundo es cada vez más frío e indiferente? Tu respuesta puede ayudar a difundir este mensaje de empatía. Así que no olvides comentar, porque tu voz importa. Ahora prepárate, porque Eduardo todavía no tiene idea de a quién acaba de ayudar. Y lo que viene después, te dejará sin palabras. Eduardo todavía sostenía a la dama suavemente, ayudándola a recuperar el equilibrio. Estaba respirando profundamente y claramente aún sentía el impacto de la caída. Quería asegurarse de que ella estuviera bien antes de seguir su camino, pero entonces notó algo extraño. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. A su alrededor, algunas personas se habían detenido a mirar, pero no con admiración ni con respeto. Las miradas eran sospechosas. Una mujer con tacones altos le susurró algo al hombre que estaba a su lado, quien le dirigió a Eduardo una mirada sospechosa. 2 jóvenes que salían de una cafetería cercana fruncieron el ceño,
como si trataran de entender qué hacía un mendigo sosteniendo a una dama tan bien vestida. Un hombre de traje y corbata se detuvo por un segundo y miró a la anciana, luego a Eduardo, y luego simplemente sacudió la cabeza en señal de desaprobación antes de continuar su camino. Nadie preguntó si la anciana necesitaba más ayuda. Nadie se acercó para ofrecer apoyo. Lo único que hicieron fue juzgar. Fue entonces cuando Eduardo empezó a escuchar los primeros susurros. «¿Está intentando robarle el bolso?», murmuró un hombre. «Mira, tal vez quiera dinero. ¡Qué absurdo! ¿Nadie hace nada?». Edward sintió una opresión en el pecho. No era la primera vez que lo miraban así. No era la primera vez que lo trataban como a un criminal solo por existir. No le importaba que la gente pasara junto a él y fingiera que no estaba allí. No le importó cuando cruzaron la calle solo para evitar cruzarse en su camino. Pero en ese momento, algo dentro de él le dolía de otra manera. Él solo quería ayudar, y aún así, se le veía como un peligro. Fue entonces cuando la situación empeoró aún más. De una elegante tienda a pocos metros de distancia, salió apresuradamente un guardia de seguridad. Era alto, de hombros anchos y mirada dura. Su expresión ya mostraba que no le gustó nada la escena que encontró. Se acercó con pasos firmes, con la mirada fija en Eduardo, como un depredador a punto de atacar. «Señora, ¿está todo bien? ¿Este hombre te está molestando?», preguntó, con la voz llena de sospecha. Eduardo sintió que su cuerpo se ponía rígido. Esa pregunta no era una preocupación genuina, fue una advertencia. «Si dices que te está molestando, lo echaré de aquí ahora mismo». La anciana, que hasta entonces apenas respiraba profundamente, intentando recuperarse, levantó el rostro y miró al guardia de seguridad. Por un segundo, Eduardo tuvo miedo. ¿Y si ella también lo juzgaba? ¿Qué pasaría si, como los demás, ella lo viera simplemente como un mendigo, alguien en quien no se podía confiar? Eduardo contuvo la respiración. Ese momento podría cambiarlo todo, y sabía que, dependiendo de lo que ella dijera, lo podrían echar de allí como si fuera un criminal. Eduardo todavía sostenía el frágil brazo de esa dama, ayudándola a mantenerse firme, pero en ese momento no sabía qué esperar. ¿Y si confirmaba las sospechas del guardia de seguridad? Si dijera que me estaba molestando, me echarían de allí como a un ladrón común. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. La anciana miró a su alrededor y vio las miradas críticas en Eduardo. Sus ojos recorrieron al guardia de seguridad, a los curiosos que susurraban y, finalmente, regresaron al hombre que la había ayudado. Entonces sucedió algo inesperado. En lugar de retroceder o mostrar miedo, apretó con más fuerza la mano de Eduardo. «No pasa nada, hijo mío. Él fue quien me ayudó». Su voz era tranquila pero firme. El guardia de seguridad frunció el ceño, como si no estuviera seguro de creerle. Algunas personas todavía parecían sospechar, pero ahora los susurros comenzaron a apagarse. Eduardo respiró hondo, aliviado. Él permaneció tranquilo, sin devolver las miradas, sin alejarse bruscamente. No permitiría que el miedo le hiciera parecer culpable de algo que nunca sucedió. «¿Necesitas sentarte?», preguntó con tono gentil. «Ahí mismo hay un banco, puedo acompañarte». La anciana asintió, y Eduardo, todavía sosteniéndola suavemente del brazo, comenzó a ayudarla a caminar. La multitud se dispersó gradualmente. Después de todo, si no había confusión, no había nada más interesante que ver, pero Eduardo sabía que, si no fuera por la palabra de aquella mujer, las cosas podrían haber terminado muy mal para él. Guió a la anciana hasta un banco cercano, bajo la sombra de un árbol. Lentamente, se sentó, masajeándose la rodilla, sintiendo aún el impacto de la caída. «¿Te sientes mejor? ¿Quieres que llame a alguien?». Ella lo miró y por un momento, hubo un profundo silencio entre ellos. Entonces, una leve sonrisa se formó en los labios arrugados de la mujer. «Muchas gracias, joven. Pocas personas tienen un corazón como el tuyo». Esa frase tomó por sorpresa a Eduardo. Parpadeó un par de veces, como si intentara comprender el peso de esas palabras. Después de todo, ¿cuántas veces alguien le había dicho algo así? ¿Cuántas veces alguien ha mirado más allá de las ropas rotas, más allá del rostro marcado por el tiempo, y ha visto algo bueno en él? Era raro, tan raro que, por un momento, no supo cómo reaccionar. Simplemente bajó la cabeza y se rascó la nuca con torpeza.
Simplemente hice lo que cualquiera haría, murmuró. La anciana rió suavemente, como si supiera algo que él aún no entendía. Tu error, hijo mío. No todos harían lo que tú hiciste. Eduardo guardó silencio. Sabía que eso era verdad. ¿Cuántas personas habían pasado por allí sin hacer nada? ¿Cuántos simplemente lo ignoraron? Y, sin embargo, fue él, un hombre sin nada, quien se acercó. Poco sabía Eduardo que ese pequeño gesto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El viento sopla suavemente, las hojas de los árboles se balancean. Eduardo observa a la anciana sentada en el banco, aún recuperando el aliento. La ciudad circundante continúa moviéndose, pero en ese momento, parece que solo están ellos dos allí. La mujer volvió a sonreírle, ahora con una mirada más profunda, como si intentara ver más allá del aspecto desgastado de Eduardo. Él, aún avergonzado, se levantó y dio un paso atrás, sintiendo que ya había hecho su parte. Bueno, me alegro que estés bien. Creo que me iré ahora. Se giró para irse, preparándose ya para regresar a su rutina invisible, cuando sucedió algo inesperado. Una limusina negra brillante apareció al final de la calle, y a los pocos segundos, se detuvo justo frente al banco donde se encontraban. Eduardo parpadeó un par de veces, sin creer lo que estaba viendo. Esto solo puede ser una coincidencia. La gente de alrededor, que ya había vuelto a sus rutinas, se detuvo para mirar nuevamente. La puerta del coche se abrió rápidamente y un hombre con un traje caro salió apresuradamente. Parecía angustiado. Sus ojos se movían de un lado a otro hasta que encontraron a la anciana sentada en el banco. «Mami», exclamó corriendo hacia ella. Eduardo quedó paralizado. «¿Mami?», miró a la anciana, que ahora sonreía tranquilamente, como si ya hubiera esperado esa reacción. El hombre se arrodilló a su lado y le tomó las manos. «¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¿Por qué no me dijiste que te ibas solo?». La anciana rió suavemente y sacudió la cabeza. «Estoy bien, querida. Gracias a este joven aquí». Volvió su mirada hacia Eduardo, y el hombre del traje finalmente notó su presencia. Sus ojos recorrieron su ropa rota, su rostro cansado, y su expresión se cerró por un momento. Eduardo sintió crecer el malestar en su pecho. Aquí había otra persona juzgándolo por su apariencia. Por un momento, pensó que el hombre iba a decir algo grosero o simplemente ignorarlo, pero entonces, la anciana le tomó la mano y miró a su hijo con seriedad. Si no fuera por él, todavía estaría tirado en la calle y nadie habría hecho nada. El hombre parpadeó un par de veces, como si estuviera procesando esa información. Entonces algo cambió en su postura. Se levantó y le tendió la mano a Eduardo. «Muchas gracias, de verdad». Eduardo vaciló un segundo antes de estrechar la mano del hombre. Sintió la firmeza del agarre, algo que rara vez había experimentado en su vida. Todavía estaba confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? Fue entonces cuando se dio cuenta. Las miradas a su alrededor comenzaron a cambiar. La gente, que antes lo había mirado con recelo, ahora parecía impresionada. Surgieron murmullos entre algunos curiosos, quienes parecieron reconocer a la anciana. «¿Sabes quién es ella?», le susurró un hombre a la mujer que estaba a su lado. «Por supuesto, es Elena Vasconcellos». Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. Ese nombre resonó en su mente como un trueno. Ya había oído hablar de ella. Era una de las mujeres más influyentes de la ciudad, empresaria, filántropa, propietaria de varias organizaciones benéficas, y él la había ayudado sin siquiera imaginarlo. Su corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Un simple gesto pudo provocar un cambio increíble, y lo que está por suceder cambiará todo. Aprovecha este momento y deja un me gusta ahora mismo para que más personas conozcan esta apasionante historia y se suscriban al canal. Cada detalle que viene a continuación te sorprenderá, y no te puedes perder el desenlace de esta historia. ¿Por qué la mujer más influyente de la ciudad, dueño de gigantescas empresas, un filántropo respetado, una figura admirada por políticos, empresarios y la alta sociedad, era imposible vivir allí sin haber oído hablar de ella? Y ahora, ella estaba sentada allí, en el mismo banco que él, sosteniendo su mano, mirándolo con gratitud. Eduardo tragó secamente. Ese momento cambió todo. Las personas que antes lo habían mirado con recelo, ahora estaban susurrando entre ellos.
tratando de entender la situación. Algunos se acercaron sutilmente, curiosos, mientras otros ya tenían celulares en sus manos grabando todo. El guardia de seguridad, que hasta hace un minuto lo trataba como a un sospechoso, ahora se quedó sin palabras. Su mirada rígida vaciló alternando entre Eduardo y la anciana, como si su mente intentara procesar todo. «Doña Elena, ¿estás segura de que estás bien? Este hombre, quiero decir, ¿realmente te ayudó?», preguntó ahora con un tono mucho más respetuoso. Elena se volvió hacia él y arqueó ligeramente las cejas. «Este hombre tiene un nombre», dijo, en un tono tranquilo, pero firme. «Y sí, él me ayudó cuando nadie más lo hizo». El guardia de seguridad abrió y cerró la boca sin saber qué responder. Eduardo no necesitó mucho para notar el cambio en su mirada. Ya no era una mirada acusatoria. Ahora, era una mirada de arrepentimiento. Eduardo sintió algo extraño dentro de él. Esas mismas personas que momentos antes lo ignoraban, ahora lo veían de una manera completamente diferente. Dos jóvenes que antes estaban en la cafetería, los mismos que fruncieron el ceño al verlo ayudando a la anciana, ahora estaban susurrando entre ellos. «Hermano, pensé que estaba tratando de robarle el bolso». «Sí, pero mira, la mujer le está agradeciendo». Una mujer elegante que antes había mirado hacia otro lado con desdén, ahora lo miraba con una expresión completamente diferente. Las miradas de juicio comenzaron a convertirse en miradas de curiosidad e incluso de admiración. Un hombre que estaba sentado en un banco cercano se levantó y caminó hacia Eduardo, dándole una ligera palmada en el hombro. «Niño mío, fue muy hermoso lo que hiciste». Eduardo parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a escuchar palabras como esa. La anciana notó la confusión en su rostro y sonrió levemente. «¿Vio? La gente juzga demasiado rápido, pero cuando la verdad sale a la luz, todo cambia». Eduardo bajó la cabeza por un momento, tratando de comprender cómo un simple acto podría transformar tanto desprecio en respeto. El rumor siguió creciendo. Ahora, todos querían saber quién fue el hombre que ayudó a Elena Vasconcellos. Y en ese momento, Eduardo se dio cuenta de algo. Ya no era solo un mendigo invisible. El murmullo a su alrededor creció. La gente hablaba entre sí. Algunos se acercaban, pero él no sabía que algo aún más grande estaba por suceder. Mientras ayudaba a la anciana a recuperarse, sin que ella se diera cuenta, alguien entre la multitud ya sostenía un celular grabando todo. «Mire esto, hombre. Un mendigo ayudando a la señora Elena Vasconcellos. Espera, graba esto, va a explotar en internet». El video captó el momento exacto en que Eduardo ayudó a la anciana a levantarse, el momento en que el guardia de seguridad intentó alejarlo, y lo más importante, la expresión de sorpresa de todos al descubrir quién era. El título del vídeo era sencillo: «El mendigo que salvó a una misteriosa dama», pero lo que pasó después nadie se lo esperaba. La publicación se hizo sin mucha intención, pero a los pocos minutos las acciones comenzaron a explotar. Personas de diferentes lugares comenzaron a comentar: «Eso es humanidad». Si bien todos lo ignoraron, él fue el único que ayudó. No juzgues un libro por su portada. Este hombre es un verdadero héroe. ¿Y cuántas veces hemos vuelto la cara hacia alguien que necesita ayuda? El vídeo empezó a circular en grupos de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. El alcance creció como la pólvora. Y entonces, los primeros portales de noticias empezaron a informar del caso. Un hombre sin hogar ayuda a una mujer caída y descubre que ella es una de las mujeres más poderosas de la ciudad. El hombre invisible que se convirtió en héroe. Un mendigo mueve internet ayudando a una anciana. La actitud de las personas sin hogar se vuelve viral y sorprende a millones de personas. Y lo más impresionante, Eduardo no sabía nada. Mientras su nombre e imagen se difundían por internet, mientras miles de personas compartían su historia, él continuó su vida sin tener idea de lo que estaba pasando. No tenía idea de que, en ese momento, su destino ya había cambiado por completo. Un día más. Mientras tanto, Eduardo, aún sin saber nada, se despierta en la misma acera donde había pasado la noche anterior. Bostezó y se estiró lentamente. Para él, era solo un día más. La escena de ayer todavía estaba fresca en su mente. Ayudar a la anciana, que la miraran con recelo, el cambio repentino en el comportamiento de la gente de su alrededor, y por supuesto,
descubrir que había ayudado a una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Pero como siempre, la vida siguió. No esperaba nada a cambio. Solo hizo lo que pensó que era correcto. Si tan solo supiera que ese día sería todo menos ordinario. Él frunce el ceño. Desde cuando la gente le prestaba atención, siempre fue ignorado, tratado como si no existiera. Pero ahora, algunas sonrisas discretas, miradas de admiración e incluso susurros comenzaron a aparecer a su alrededor. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un coche negro se detuvo a su lado. Se abre la puerta y salen dos personas con micrófonos y cámaras. Es él, Eduardo, ¿verdad?, pregunta una periodista acercándose con una sonrisa en el rostro. Los ojos de Eduardo se abren como platos. Mira a su alrededor, confundido, como si estuviera seguro de que estaban hablando con otra persona. ¿Quién? ¿Yo? La mujer se ríe. Sí, no tienes idea de lo que pasó, ¿verdad? Antes de que pueda responder, el camarógrafo levanta la cámara y comienza a grabar. Eduardo, tu historia se volvió viral. El vídeo tuyo ayudando a doña Elena Vasconcellos se apoderó de internet. Todo el país habla de tu gesto. Eduardo parpadeó varias veces, intentando procesarlo. ¿Todo el país? Y hay más, continuó el reportero. Doña Elena quiere hablar contigo. Ella se propuso invitarnos a conocerte. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Quiere hablar conmigo? El periodista asintió. Sí, y no es solo eso. Dijo que quiere agradecerte en persona y que tiene algo muy especial que ofrecerte. Eduardo no supo qué decir. Nunca nadie se había preocupado tanto por él. Y ahora, una de las mujeres más influyentes del país quiso conocerlo. Sus ojos recorrieron el elegante coche, las cámaras que registraban cada una de sus reacciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Aceptarías venir con nosotros?, preguntó el periodista, abriéndole la puerta del auto. Eduardo dudó por un segundo, como si su cerebro todavía estuviera tratando de convencerlo de que aquello no era un sueño. Pero luego respiró hondo y dio un paso adelante. Sí, acepto. Y en ese instante, cruzó la puerta que lo conduciría al momento más grande de su vida. Estaba en el asiento trasero, todavía procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. El reportero que estaba a su lado hablaba emocionado de cómo su historia se había viralizado, de las miles de personas que comentaban su gesto, pero él apenas podía prestar atención. Todo parecía surrealista. El día anterior, él era solo otro rostro olvidado en las calles. Ahora, estaba dentro de un lujoso auto, siendo llevado a una reunión con una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Le temblaron los dedos. ¿Fue un sueño? Estamos aquí, dijo el periodista sonriendo. Edward dudó por un momento antes de salir del auto. Se sintió fuera de lugar. Sus pies descalzos tocaron el pavimento pulido y notó los ojos a su alrededor. Pasaba gente bien vestida. Algunos lo reconocieron por el vídeo y susurraban entre ellos. Pero esta vez no fue con desprecio, fue con admiración. La puerta de cristal se abrió ante él. En el luminoso vestíbulo se acercó un empleado elegante. «Señor Eduardo, por favor ven conmigo», siguió al hombre, todavía confundido. Subieron en ascensor a un piso alto. Cuando se abrieron las puertas, allí estaba ella, doña Elena Vasconcellos, sentada en un lujoso sillón. Ella sonrió al verlo entrar. «Eduardo, querido, me alegro de que hayas venido». Bajó la cabeza respetuoso. «Doña Elena, yo no sé ni qué decir». Ella le hizo un gesto para que se acercara y señaló un pasillo. «Antes que nada, quiero que recibas algo especial. Venga conmigo». Eduardo la siguió, sin entender. «A partir de hoy quiero que te veas como realmente eres, Eduardo». Él parpadeó confundido. El barbero sonrió y señaló la silla. «¿Arreglamos esto?» Eduardo se sentó, todavía en shock. Por primera vez en años, alguien se preocupaba por su apariencia, su bienestar. Los siguientes minutos pasaron borrosos. Su cabello largo y desordenado estaba cortado. Tenía la cara afeitada, revelando rasgos que ya no recordaba tener. Su ropa vieja fue cambiada por un traje nuevo hecho a medida. Cuando Eduardo se miró al espejo, apenas se reconoció, ojos llenos de lágrimas. El hombre que allí se reflejaba ya no parecía un mendigo. Parecía alguien que tenía futuro. Doña Elena nos pidió que lo lleváramos al ático. Se sirve la cena. Siéntate, querida. Tenemos mucho de qué hablar. Eduardo se sienta.
todavía sin creer que esto estaba pasando. La comida servida no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Platos sofisticados, un olor delicioso. Dudó antes de coger los cubiertos, pero Elena sonrió. «Come, Eduardo. Hoy eres mi invitado especial». Cenaron y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió tratado como a un ser humano. Pero luego vino la mayor sorpresa de esa noche. Elena colocó suavemente los cubiertos sobre la mesa, lo miró a los ojos y dijo: «Eduardo, quiero darte una segunda oportunidad. ¿Aceptas trabajar conmigo?» Silencio. El tenedor de Eduardo quedó suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. Elena sonrió. «Vi tu personaje, vi tu amabilidad, vi lo que nadie más vio. Mereces mucho más que esta vida en la calle. Quiero darte una nueva oportunidad, un trabajo, un nuevo comienzo». El corazón de Eduardo se aceleró. Durante años lo habían ignorado, pasado desapercibido. No se considera nada. Y ahora, alguien vio valor en él. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Se llevó una mano a la cara tratando de contener su emoción. «Yo no sé qué decir». Elena extendió la mano sobre la mesa. «Solo di sí». Eduardo cerró los ojos por un momento. Respiró hondo y luego sonrió. «Sí». Y con esa palabra, su vida cambió para siempre. Sientes el peso de la decisión que acabas de tomar. Su mirada brilla con una mezcla de sorpresa, gratitud y un nuevo sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién hubiera pensado que un simple acto de bondad traería un cambio tan grande? Y ahora quiero saber de ti. ¿Crees que un gesto sincero puede transformar un destino? ¿Alguna vez has presenciado o vivido una historia de superación como esta? Comparte en los comentarios. Cada historia, cada opinión, cada palabra puede inspirar a más personas a ver el mundo con más empatía. Así que deja tu opinión abajo, porque cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. El hombre que antes dormía en el frío, ignorado por todos, ahora se enfrentaba a una oportunidad que nunca imaginó. Todo por un simple gesto. Doña Elena le sonrió observando su expresión todavía llena de emoción. «Curioso, ¿no?», dijo, revolviendo suavemente la taza de té frente a ella. Eduardo parpadeó, confundido. «¿Qué?». Ella lo miró a los ojos con una mirada serena, pero llena de significado. Cómo el destino tiene formas inesperadas de enseñarnos grandes lecciones. Respiró hondo, sintiendo esa frase pesar en su interior. Ella tenía razón. Cuando se fue por la mañana, Eduardo no tenía idea de que ese día sería diferente. Lo único que hizo fue seguir su instinto. Ayudó a alguien sin esperar nada a cambio. Y ahora, el mundo entero conocía su nombre. La historia de Eduardo se viralizó de manera contundente. Toda la ciudad hablaba de él. La gente comentó, compartió, se emocionó. Se ha convertido en un símbolo de bondad en un mundo que muchas veces parece indiferente. La gente que antes lo ignoraba ahora lo miraba con admiración. Muchos incluso se preguntaron: ¿cuántas veces he pasado junto a alguien como él y he mirado hacia otro lado? Eduardo se había convertido en un héroe, no porque salvó a alguien de un incendio o evitó un crimen, sino porque demostró que la verdadera grandeza está en los pequeños gestos. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, Eduardo. Siente un nudo en la garganta. Esa frase resuena en su interior. Los verdaderos héroes pueden estar donde menos los esperamos. Eduardo baja la cabeza por un momento, sintiendo que se le escapa una lágrima. Ya no era invisible, y ahora sabía que nunca volvería a suceder. Eduardo no fue un caso más que la gente olvida con el tiempo. Ella despertó algo, un sentimiento de empatía, de reflexión, de esperanza. Aquel hombre, que durante tanto tiempo había sido tratado como invisible, ahora era visto como un ejemplo. ¿Pero fue la transformación de Eduardo lo más importante de esta historia? ¿O será que, en el fondo, esta historia tenía el poder de transformar a otras personas también? Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien que necesitaba ayuda? ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia, sin saber el peso de la historia que lleva esa persona? Si Eduardo hubiera hecho como los demás y hubiera seguido adelante, esta historia nunca habría existido. Pero él eligió la bondad. Y ahora les pregunto, ¿y si más personas hicieran lo mismo? Si todos practicaran más la bondad sin esperar nada a cambio,
¿Cuántas vidas se podrían cambiar? Lo que pasó aquí demuestra que un simple gesto puede cambiarlo todo. Y ahora este mensaje debe ir aún más lejos. Deja un me gusta ahora mismo para que esta historia pueda llegar a más personas. Comenta a continuación. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de bondad que lo cambió todo? Tu opinión es fundamental para que podamos continuar con este canal. Comparte este video con alguien que necesite inspiración hoy. Juntos podemos difundir esta cadena del bien. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque las próximas historias serán aún más sorprendentes. Y ahora no te vayas todavía, porque el próximo video ya te está esperando y trae un giro aún más impactante. Haga clic ahora y descubra qué sucede cuando la bondad se encuentra con el destino.